Verso 43 dice que se vuelve a acercar a ellos y les dice, y los vuelve a encontrar dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Estamos hablando tipo 11 de la noche, no, 10 de la noche serían ellos, ya estaban cansados, tenían sueño, humanamente hablando, no se prestaban para orar, pero sí para dormir, que era el cansancio normal que estaba en ellos. Eso es lo que aprendemos en el verso 43. En el verso 44 nos narra que se fue por tercera vez a orar, pero aquí Mateo resume, dice, a repetir las mismas palabras. Bueno, quiero hacer una observación aquí. Como he leído San Juan, en San Juan no nos narra que dijo las mismas palabras. Juan nos narra a nosotros lo que realmente él oró en Getsemaní. Recordemos que es Mateo el que está relatando acá. Es probable que él se haya enterado por Santiago o por Pedro, que serían los otros dos que le hablaron. No creo que haya sido Juan, porque entonces Juan le hubiera contado la oración. Pero él nos está narrando que por tercera vez, a través de ellos, porque Mateo, recordemos que está más retirado de los tres. Lo único que pudieron ver cuántas veces se fue a orar al Señor fue Juan, Santiago y Pedro. Entonces, es una forma de entenderlo para que entendamos por qué Mateo como que se rellena acá este punto y nos da a entender que él se va a orar por tercera vez, que es lo que entendemos ahora. Bueno, en el verso 45 dice que él regresa y donde estaban los discípulos, y les digo, sigan ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora, él ya recibe, ya le fue dada la orden a Satanás, ya Dios ya dio a entender que llegó el momento de que él haga la voluntad del Padre. Él está dispuesto, dice, llegó la hora en que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, que los que lo van a crucificar. Levántense, vamos ya, se acerca el que me va a traicionar. Como quien dice, él discierne todo, entiende que es el momento indicado, que todo lo que de cierta manera se habrá hablado con él, llegó la hora, el cumplimiento. Él comprende, y eso es lo que entendemos en el verso 46. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida, Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. En el verso 47 encontramos otro subtítulo que dice: arrestan a Jesús. Verso 47 dice que todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, el que lo iba a traicionar, uno de los 12, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos, e iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Como quien dice, él había dicho: ya llegó la hora, el que me traiciona viene con toda su gente. De plano, después de la cena él se dirige, va a hablar con ellos, cree que el momento indicado, todo está como que presto para hacerlo, el cumplir su traición.
ya pagado, pues estaba eso lo que buscaban, creyó el momento oportuno, lo hace acompañado de ellos y el Señor en ese momento, pues lógicamente es arrestado por esta gente que lo iba a buscar. En el verso 48 nos narra Mateo que Judas había creado una contraseña, una forma en que ellos pudieran identificar, porque lógicamente era de noche, habían 11 más con él para saber quién era. Lógicamente Judas sí sabía exactamente quién era, cómo reconocerlo, ellos probablemente no. Así que determina y se acerca al Señor, lo besa en la mejilla, era la forma en que él tenía que hacer. Ellos necesitaban ver esa señal, porque a esa persona que él besaba en la mejilla era la persona de Jesús para ser arrestado. Ese era la contraseña que él llevaba para que ellos entendieran que él era Jesús. Verso 49 entendemos que Judas se acerca a Jesús y lo saluda dándole las buenas noches al maestro, y lógicamente esto ya era una burla, y lo besó, como quien dice, es él, ya lo identifiqué, aquí está. Verso 50, Jesús le contestó, amigo, veamos la ternura o podríamos decir la forma grata que el Señor le contesta a Judas. No le contesta de una manera brusca, sabe que él es traidor, pero aún ahí no lo trata mal. Dice, amigo, ¿sí? Adelante con tus planes, perdón. Le está diciendo, como que dice, no te detengas, esto planificaste con ellos, no hay nada que te pueda, sigue adelante. Entonces los otros que se acercaron echaron manos a Jesús y lo arrestaron. Lo capturaron, se lo llevaron. Judas de cierta manera pues logró su objetivo. El Señor no demuestra ninguna molestia, acepta la traición de Judas, acepta su arresto y, como les dije, que él oraba pidiendo la voluntad, acepta que esa era la voluntad del Padre para que él fuera crucificado y pagara en sí el precio por el perdón de pecados que hoy nosotros tenemos. Verso 51. Entendemos que uno que estaba con Jesús, uno de los 11, saca su espada y lógicamente la utiliza, y lo primero que hace es cortarle la oreja a un criado del sumo sacerdote de Caifás. Lo hirió, le quitó la cabeza, le quitó la oreja, que es lo que entendemos en esta parte. Entonces dice que Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también deben morir. Es una regla establecida con Dios, la Biblia lo establece, que el que mata a espada morirá. Él está repitiendo las escrituras, le está dando a entender que no haga esto porque eso es lo que él espera. Verso 53. No saben que yo podría rogarle a mi Padre y que me mandara ahora mismo docenas de ejércitos de ángeles. Le está diciendo, yo pudiera rogar al Padre y el Padre lo haría, no dudaría. Si el objetivo es rescatarlo, si el objetivo es que él no muera, y si el objetivo es otro, yo lo haría. Pero él y el Padre ya acordaron, uno, hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que suceda, no habrá retroceso, no habrá oposición, no se le va a rescatar a él. Él iba claro en esa parte que no iba a haber rescate. Así que él tiene claro, y por ello es que le contesta a este hombre de esta manera, diciéndole que no, el objetivo no es rescatarlo, no es oponerse. El objetivo realmente es que lo arresten y que él necesita morir para el perdón de pecados. En el verso 54 entendemos que Jesús habló todo eso y que no iba a rescate y que no iba a haber nada de eso, sino que era necesario que esto aconteciera porque dice, para que se cumplieran las escrituras.
digamos, por años Dios utilizó siervos, a varios siervos, hablando de los sucesos que vendrían en el futuro respecto a Cristo o el Hijo de Dios en la tierra. Ahora les dice cómo se vería. No se cumpliría si esto sucede. No se cumpliría si se oponen. El punto acá, digamos, vemos a Cristo centrado en cumplir lo que se escribió, en hacer lo que está escrito. Esa es una intención que nosotros como cristianos evangélicos debemos tener. Entender las escrituras, leer las escrituras, no se trata de decir, bueno, yo ya entendí las escrituras, esto dice y todo esto, y al final ir en contra de las escrituras. No, tenemos que aprender a escuchar las escrituras y hacer que también en nosotros, hoy en día, se cumplan las escrituras. Digamos, lo que se escribió que sucedería en la iglesia, que somos nosotros, en los templos, que somos hoy nosotros, es lo que necesitamos entender para que cumplamos lo que Dios también, y así como Cristo, claro, en cumplir las escrituras, de igual manera la intención sea en nosotros. En el verso 55 entendemos que Jesús expresa algo para hacer conciencia a la gente que estaba ahí y les pregunta que por qué ellos han llegado con palos y espadas a arrestarlo a él como que él fuera un bandido, cuando ellos también estuvieron y tienen claro que él estaba muchas veces enseñando en el templo y nunca lo arrestaron. Digamos, ¿cuál era su falta? ¿Qué era lo que él estaba ocasionando que eso sucediera? Lógicamente todos entendemos, como hemos leído la parte de la Biblia, era lo que habían planificado, era necesario, era todo. Pero además gente que estaba acuerpando, que iban con toda esta gente, les estaba haciendo conciencia. Si no lo habían arrestado, no, entonces ¿cuál era el motivo del arresto de este momento? Eso es lo que él estaba tratando de concientizar a las personas que estaban acuerpando a estos que habían llegado a hacer sus malas intenciones. Verso 56. Pero esto, sí, lo dice el Señor, sucede para que se cumplan las escrituras y lo que dijeron los profetas. Digamos, acá vemos algo bien claro. Varias veces el Señor repite que se cumplan las escrituras. Esto dijeron los profetas. Digamos, Él tenía ya bien claro su objetivo, su misión. Él sabía que acá, en cuanto al cumplimiento de las escrituras, no había retroceso. No se iba a ir para atrás todo lo que de cierta manera se había dicho. Todo tenía que llevar un cumplimiento. Y en este momento Él lo está haciendo. Por eso dice Mateo acá, en aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Se cumplió también lo que Él dijo: mataré al pastor. Y el Señor dijo: todos ustedes van a perder esta noche su fe. Entonces, en Él iban a dejar de creer, se iban a sentir vulnerables, iban a sentir miedo, todo era humanidad. Pero estaba escrito que ellos iban a sentir en su humanidad lo que estaban sintiendo en ese momento. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más, que afirmaron: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti?
Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: Es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: Tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. En el verso 57 encontramos otro subtítulo de lo que estamos leyendo y dice: Jesús ante la Junta Suprema. Nos da en el verso 57 lo que sucedía en ese momento. Dice que todos los que arrestaron a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, en donde estaban los sumos sacerdotes, estaban los maestros de la ley y los ancianos reunidos. Como quien dice, de cierta manera se estaban siguiendo o esperando la llegada de Jesús, porque lógicamente los habían planificado, habían mandado a la gente. Lógicamente Judas llegó con ellos, les habló sobre la intención, sobre lo que iba a hacer, pensó que era el mejor momento, los sucesos estaban dando, así que ellos estaban esperando el arresto de Jesús y que fuera llevado hacia ese lugar. Esa era la indicación, y hacia ese lugar fue llevado el Señor, en lo que entendemos en el verso 57. En el verso 58 nos habla de que Pedro iba siguiendo, digamos, de los 11, 10 fueron huyendo, Pedro se escondió por ahí, trataba de ver qué más sucedía. Dice que Pedro desde lejos seguía al Señor de la casa del sumo sacerdote, entró y se quedó sentado junto a los guardias del templo para ver qué terminaba todo aquello. Como que dice, había curiosidad en él, quería saber, quería informarse, quería seguir realmente todo este suceso, pero lo estaba haciendo de lejos para que no lo reconocieran, porque no se dieran cuenta que él era uno de los 11, y que de cierta manera, pues todo, de cierta manera, digamos, él de lejos pudiera percibir qué sucedía con Jesús. Esa era la curiosidad que Pedro tenía, y lo estaba haciendo de una manera que no lo descubrieran. Humanamente estaba comportándose.